una etapa fisiológica, por si acaso tenemos que recordar eso, es una etapa parte de la vida, del ciclo vital de la vida, específicamente en las mujeres que están en edad fértil. El segundo punto que vamos a ver, parte de la evaluación nutricional de la gestante y el manejo, un pantallazo al manejo, porque vamos a detallar lo que es el tratamiento y manejo. Y por último, el tercer punto que vamos a hablar son las recomendaciones alimentarias para la gestante de acuerdo a las guías alimentarias. ¿Ya? Pues ya la anterior clase de práctica que hicimos aquí, ya me un poco de eso, pero vamos a ver con más profundidad el día de hoy. ¿Cuál es la situación actual del estado nutricional en este grupo? He buscado con mucho detalle tasas de prevalencia o incidencia en lo que respecta al estado nutricional en las gestantes. Y he encontrado de un país vecino que está al lado de Chile, y esto ya es más, casi 10 años, casi 9 años, son las tasas que muestran. Fíjense, mujeres con obesidad en 32% y también el 32% con sobrepeso, lo que engloba un total de 64%. Las mujeres en esta edad fértil en Chile, que llega al 64%, tienen sobrepeso y obesidad. Eso es alarmante, preocupante. ¿Sí? Como les decía, he tratado de buscar en datos de nuestro país que podamos extrapolarlos a toda la población boliviana. He encontrado uno también del 2018, del Alto. Creo que todos conocemos la ciudad del Alto. Ha aumentado su población, pero se ha multiplicado exponencialmente. Y hay un estudio, pero que no está muy detallado, no muestra indicadores antropométricos detallados, y muestra que tanto las mujeres que tienen sobrepeso y obesidad muestran alrededor del 81%. Es alto, ¿no? Y es nomás un poquito, nosotros si analizamos con criterio, si vemos el tipo de población, nosotros vamos al alto, ¿cómo es el tipo de las personas? ¿Cómo es el fenotipo de las señoras en esa edad? ¿Sí? No vamos a hablar de discriminación, nada, pero ¿cómo son las señoras de Poliera? Son gorditas, ¿cierto? Si ustedes las ven, en general no tienen todas, pero lo que sí esta tasa refleja lo que el alto muestra, ¿sí? Alrededor del 80%. No hace la diferencia cuántos con sobrepeso, no hace la diferencia cuántos con obesidad. Entonces eso preocupa. Pues fíjense, el estado nutricional en la mujer embarazada es muy importante, vamos a ver por qué más adelante. ¿Qué más? Otro estudio también chiquitito de una universidad privada. Fíjense, las universidades privadas hacen estudios, nosotros no podemos hacer. Y yo hablo de estudiantes de medicina. Muestran que el 40% tienen sobrepeso y obesidad. No lo hicieron, pero no, como les digo, es un estudio muy pequeñito. Aquí les estoy mostrando el estado nutricional de las gestantes según el rango etario de la población que está bajo control del sistema público de Chile. ¿Ya? Fíjense, es lo que tomo de Chile. En nuestro medio no hay datos, y en el EPSA no hay datos. Entonces, primero veremos, menores de 20 años, sobrepeso y obesidad. Llegamos a un 46% aproximadamente. Ya, sobrepeso y obesidad, menores de 20 años. Y aquí se incluye el embarazo en adolescentes. El grupo más importante, digamos, el grupo en edad fértil más importante, de 20 a 44 años, fíjense, ya hemos mencionado 64% que tienen sobrepeso y obesidad. Y la distribución es mitad-mitad. Pero también preocupa, fíjense,
Las mujeres que están por encima de 45 años, claro que es menor este grupo etario respecto a su población, pero igual, 77% de las mujeres en este grupo etario tienen obesidad y sobrepeso. No es importante los datos de bajo peso. ¿Ya? Entonces, con eso quiero mostrarles que por qué es importante el que una mujer en la edad fértil tenga un índice de masa corporal normal. ¿Sí? Vamos a mencionar esto más. El estado nutricional de las mujeres al octavo mes postparto. Sabemos, lo vamos a ver en un momentito, que la mujer tiene que recuperar, volver a su peso, no recuperar, volver a su peso previo al embarazo, idealmente a los 6 meses. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante. Entonces aquí estoy buscando el estado nutricional de las mujeres al octavo mes postparto, que también acuden al sistema público de salud en Chile. Fíjense, no hay cambios, ¿no es cierto? Si tenemos 64% con mujeres sobrepeso y obesidad, al octavo mes seguimos casi igual, incluso se incrementó un poquito. Y eso no está bien. ¿Ya? Solo el 30% tiene un estado nutricional normal. Y eso, si eso lo reflejamos de acuerdo a la edad, fíjense, en menores de 20 años, lo mismo, ¿sí? De 20 y 44 años, lo mismo, 61. Y eso incluso un poquito más, casi 70. Y aquí ya estamos con el 84, ¿cierto? 85 es algo. ¿Ya? Entonces, mencionar eso que las tasas de sobrepeso y obesidad en nuestra región, en Sudamérica, son estos datos de Chile representan, se reflejan. Nosotros tenemos que extrapolar. ¿Sí? ¿Qué significa extrapolar? Tomar esos datos. No seremos el mismo tipo, la misma raza, etcétera, pero somos vecinos. ¿Ya? Ahora bien, yo siempre les pregunto, les he preguntado a mis estudiantes de práctica, a ver, ya después de ver esas tasas de prevalencia de obesidad y sobrepeso en esta edad, en este grupo etario, ¿cuánto debe ganar una mujer, cuánto de peso debe ganar una mujer en todo el embarazo? Partamos de 8 a 10, ¿qué dicen las chicas? Las futuras mamás, por la vez son mamás. Tenés que saber, ¿no ves? Porque cuando ustedes tengan su pareja o se casen, se supone que los médicos tenemos que saber todo. Todo. Tú eres médico, sabes todo. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen ahí? De 8 a 10 a 0. A ver, les voy a mostrar esta tabla, fíjense, primero vamos a ver esta tabla. Dice las recomendaciones para la ganancia de peso gestacional según el Instituto de Medicina de Estados Unidos. ¿Ya? Ojo, esto es para la gente, o sea, para la población gringa, ¿no?, de Estados Unidos. La ganancia de peso, primero tenemos que ver, previo al embarazo, su IMC de la mujer. ¿Sí? El IMC. Una mujer que tiene un IMC normal, es decir, su IMC está de 18.5 a 24.9, la ganancia para los que viven en Estados Unidos es de 11 a 16. ¿Ya? Ojo, para Estados Unidos. Los que tienen sobrepeso con este IMC de 7 a 11. Y los que tienen obesidad, por supuesto un IMC 30 o más,
de 5 a 9. Y las que tienen peso bajo o enflaquecido, de 13 a 18 kilos. Entonces, fíjense, este es para los que viven en Estados Unidos, este es el rango, pero vayamos a lo que nos interesa. A nosotros nos interesa nuestra población, nuestras mujeres, cuánto deben ganar. Las que tienen un IMC normal, la ganancia de peso de 10 a 13 kilos. ¿Ya? De 10 a 13 kilos, con las mujeres que tienen un IMC normal. ¿Y ahí qué se suma? ¿Por qué es ese rango de 10 a 13 kilos? ¿Qué tenemos que sumar? El producto al final, ¿con cuánto de peso van a ser? 3.504. ¿Cuál es el rango? Un recién nacido, ¿con cuánto de peso nace? En memoria. 3.504. 2.500 a 3.700. Sí, para Bolivia todavía estamos ahí. 2.500 a 3.700. Brasil pues, nacen más grandecitos hasta 3.900. Los 2.500 y si quieren a 3.500, y facilito para que recuerden. 2.500 a 3.500 o a 3.700. Esa es la ganancia. Como promedio, 300. ¿Sí? Un recién nacido es 300. Pues ahí ya tenemos 3 kilos 100. ¿Qué más tenemos que sumar? La placenta. La placenta. ¿Cuánto pesa la placenta? Tarea para ustedes. ¿Qué más? El líquido amniótico. ¿Sí? El líquido amniótico, ¿cuánto? Tarea para ustedes. Son los frijoles. ¿Y qué más? No todas, pero en general las mujeres, ¿sí? Hay hemodilución, entonces hematizan, ¿cierto? Los tubos de piel, cosas así. Todo eso sumamos y la ganancia debe ser de 10 a 13 kilos. ¿Ya? Hay un poquito de diferencia, van a escuchar ustedes. No, en ginecología nos han dicho de 10 a 14, de 9 a 14. ¿Sí? Pero estos son la modificación de acuerdo al Ministerio de Salud de Chile y de Bolivia del 2019. Podemos sacar también el incremento de peso, la ganancia en gramos por semana. Ojo, que a partir del segundo trimestre. Porque el primer trimestre, ¿qué ocurre? Vamos a decirlo así directamente. Hay algunas mujeres, o sea, la mayoría de las mujeres no se dan cuenta, inclusive que si están embarazadas. La ganancia de peso es mínima, casi nada. ¿Ya? Por eso que recién a partir del segundo trimestre tenemos que ver. En embarazos múltiples es diferente la situación, o sea, similares, etc. Sobrepeso, fíjense, de 7 a 10 kilogramos. Y las que tienen obesidad, de 6 a 7. ¿Sí? ¿Estamos? Y si nos vamos al otro extremo, de 12 a 15 kilogramos. Entonces, nosotros podemos, esto por favor tenemos que saberlo de memoria, nos sirve mucho, ¿ya? Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que disminuir la ganancia de peso en aquellas mujeres que están con sobrepeso y más todavía las que tienen obesidad? ¿Cuál será el motivo? Prevenir las complicaciones. Ese es el objetivo. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de este gráfico que es muy útil. Fíjense, este gráfico es la clasificación del estado nutricional de la embarazada según el índice de masa corporal y la edad gestacional. Entonces aquí nosotros tenemos la edad gestacional y aquí tenemos el índice de masa corporal. Fíjense, este gráfico ya es antiguo de unos profesores chilenos, Eduardo Atalá y Carlos Castillo Urán, unos profesores muy buenos, del 97 ya. Los que han hecho estos profesores han hecho un estudio poblacional en este grupo y han podido adaptar este gráfico. ¿Cuál es la importancia de este gráfico? Aquí se ve mejor. Fíjense, está dividido en zonas. La N, que está en verde, se considera normal, la zona normal. Amarillo, S sobrepeso y O obesidad. E enflaquecida
que ya estaría por debajo de un índice bajo, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está? Vamos a imaginar, ¿sabes? Si yo tengo una mujer con un embarazo de 20 semanas, ¿sí? Saco su IMC y me sale, pues, que está aquí en 32, ¿sí? 32. Saco el IMC, me sale 32. Entonces, normalmente en la consulta por ginecología, en el control por obstetricia, ¿qué se hace? Llega la paciente al consultorio, por supuesto es pesada, a veces tiene la estatura, toman los signos vitales, es decir, pulso, frecuencia respiratoria, cardíaca, y se enfatizan sobre todo en la presión arterial, ¿sí? Luego entra al consultorio del ginecólogo, donde revisa los datos y indica pues la ganancia de peso. O sea, hace un mes pesaba 66, ahora está con 67, está bien. Un kilito subido está bien. No es así, no debe ser así. Después el ginecólogo hace sus medidas, la altura uterina, ¿sí? Ve la posición del producto, etc. Pero es muy importante la evaluación del estado nutricional. Y veamos, fíjense, volvemos al ejemplo. 32. ¿Cuál es el objetivo de este gráfico? Que esta mujer no siga en esta dirección de obesidad. ¿Sí? Más bien vaya y se acerque a sobrepeso. Sabemos que ella no va a bajar hasta aquí, hasta la zona de normalidad. No vamos a conseguir eso. Pero sí podemos evitar, como decían, prevenir que vaya en esa dirección. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este gráfico? Nosotros tenemos en su historial este gráfico y vemos cómo está sacando el IMC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta paciente, si sigue en esta dirección, ¿qué pasa? A las 32 semanas, ¿qué va a ocurrir aquí? Y tiene un IMC ya casi de 38. ¿Cuáles serían las complicaciones? A ver. Primero para la madre y luego para el producto. ¿Qué complicaciones en la futura mamá podría tener? Diabetes. ¿Qué es lo que siente? Preeclampsia. ¿Preeclampsia? ¿Qué es la preeclampsia? La hipertensión arterial gravídica, ¿no es cierto? En el embarazo es una preeclampsia. Fíjense, esta mujer con obesidad, ¿sí? Va a debutar con una preeclampsia y por ahí una preeclampsia. Llega a las 32 semanas, llega a emergencia con una presión de 200, 180. ¿Qué hace el ginecólogo? Le pone sus factores, magnesio, diuréticos, todas las medidas y nada. La primera complicación. Se asustan los ginecólogos. No se puede bajar la presión. ¿Qué otra complicación? La mujer. Diabetes gestacional, puede ser con una diabetes gestacional. ¿Sí? Otra complicación. ¿Qué más? Fíjense, y apenas tiene 26 años. Complicado. ¿Qué más? Lo más frecuente es volver, llega a emergencia y no le pueden controlar. Va, doctor, estamos de turno, doctor, ya está, vamos a tener esta mamá, está con 200, 180, no podemos controlar la presión, vamos a tomar medidas. ¿Cuál va a ser la medida? Exactamente, interrumpir el embarazo. Es la única forma de controlar. Y es increíble. Entra la cesárea de emergencia, entramos, saca la boba, su presión se controla. Entonces, ¿qué hace el ginecólogo? Tiene que evitar la mortalidad materna, porque si no hace eso, producto y mamás se mueren. Entra a terapia, así es. ¿Cuál es la complicación de la eclampsia? El famoso síndrome de Helber, ¿no? El síndrome de Helber. Y ahí sí está
Listo, ya tenemos la complicación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un producto, igual la mamá no ha salido tan bien, ha tenido que entrar a terapia intensiva eh, para cuidados, ¿sí? Monitorización, controlar, prevenir cualquier otra complicación, pero ya viene el problema para nosotros. Hemos recibido un recién nacido de 32 semanas, un prematuro. Ya, el ginecólogo ya está, se salvó, pero tiene 32 semanas. ¿Qué implica eso? Un prematuro. Muy bien. Primero comenzar a cuidados intensivos neonatales, 32 semanas. Ha nacido con 1900. Los prematuros, ¿cuál es la complicación más frecuente? Dificultades, síndrome de dificultades respiratorias desde recién nacido. Muy bien, así se llama. ¿Y cuál es la causa de eso? La membrana hialina. ¿Sí? La membrana hialina. Todos tenemos que conectarlo al ventilador, lo intubamos, le ponemos un incubador, chiquitito. Incubadora, ventilación mecánica, muchos problemas. Tenemos que administrar el surfactante para la membrana hialina, todo el manejo del protocolo de Entonces, por eso es importante prevenir esas complicaciones. ¿Qué otras complicaciones más tenemos? Fíjense, aquí ya hemos mencionado diabetes gestacional. Las mujeres con obesidad mórbida, la probabilidad de que presenten malformaciones congénitas es mayor. Abortos recurrentes, a veces no se pueden embarazar las mujeres y pierden en un aborto y eso se presenta más con mujeres que tienen obesidad. Hemos hablado de la hipertensión arterial gestacional, preeclampsia, la cesárea, el parto instrumental. ¿Qué pasa con el producto? A veces llegan al término, pero tenemos productos macrosómicos. La mortalidad fetal les cuento, es mayor. El óbito, por ejemplo, en mujeres obesas es más frecuente que en mujeres con obesidad. ¿Qué es el óbito? Muerte fetal. A diferencia del aborto, es muerte fetal, es decir, la mamá a las 37 semanas no percibe movimientos. Despedir que no se mueve, hay que correr, tiene que correr. ¿Sí? Ellos se dan cuenta cuando se mueven, está despierta. En las mujeres obesas, el óbito es más, se presenta más. Peso, aquellos que nacen de una mujer que tiene obesidad, está asociado el peso de su nacimiento, es decir, si es macrosómico, que también van a presentar obesidad en la adolescencia. Hijos de madres con obesidad mórbida, mayor probabilidad de resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares. Fíjense, ¿qué complicaciones? Muchas complicaciones. Fíjense cuál es la importancia de esto. Por eso les he contado la primera parte, las tasas de prevalencia de sobrepeso y obesidad. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces van a acordar de este gráfico que lo vamos a manejar en la práctica. ¿Ya? Lo ideal es eso. Si la tenemos acá a la mujer embarazada, tiene que seguir en esta zona. ¿Sí? No disparar. No es como dicen las abuelitas, ¿no? Estás embarazada, hijita, tienes que comer por dos. No es así. Tenemos que quitar eso, sacar. Y las que están con sobrepeso, por supuesto, lo ideal es que mantengan en la zona o por lo menos lleguen a la zona de normalidad. Por supuesto, las que están con bajo peso enflaquecidas o enflaquecidas, sí o sí tenemos que llegar a la zona de normal. ¿Ya? Muy bien. La pérdida inmediata de peso después del parto o de la cesárea es aproximadamente más o menos 5 a 6 kilogramos. ¿Sí? Porque nace el producto, la placenta, hay sangrado. ¿Sí? Durante las 2 primeras semanas del puerperio se pierden otros
Y el resto del peso se pierde progresivamente durante los 6 meses. Como les decía hace un momentito, entre los 6, máximo 8 meses, la mujer ya tiene que volver a su peso previo al embarazo. Entonces eso es la parte de la evaluación del estado nutricional. ¿Sí? Fíjense cuán importante es ese gráfico y recordar la ganancia de peso, si quieren por trimestre, si quieren por mes, depende de ustedes. Pero lo que es fácil recordar es de 10 a 13 kilos. Así. Veamos la segunda parte. Recomendaciones alimentarias para la gestante. ¿Cuál es el objetivo en este grupo etario? Es mantener una alimentación adecuada en la gestación, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Cubriendo las necesidades nutricionales de la madre, también cubriendo las necesidades nutricionales para el crecimiento del hijo. Evitar la aparición de enfermedades derivadas de una mala alimentación y o estado nutricional. Y otro punto muy importante es que tenemos que preparar para la lactancia materna. Ya. Yo trabajo en la seguridad social, por ejemplo, como ejemplo, a las mamás en el último trimestre se les dan mínimamente 2 a 3 charlas a las futuras mamás, como se dice a las primigesas, ¿cierto? Están embarazadas de su primer bebé. La trabajadora social, una ginecóloga, las prepara. Dicen ustedes, han entrado a la etapa del tercer trimestre, todo eso, ¿no? Hagan este tipo de ejercicios, si quieren fisioterapia, y también se enfocan en su alimentación, está la nutricionista también, y las preparan para la lactancia materna. Les hablan de los beneficios de la leche materna de la lactancia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que van a encontrar? Se embarazan, nunca han visto su pezón de la futura mamá, nace la bobita, ¿y qué va a pasar con la mamá? Tiene un pezón invertido. Es muy frecuente. Entonces, fuera del pecho no tiene pezón. Es un problema frecuente. Entonces, rato, no queda otra que darle biberón, fórmula. Si no tiene pezón, pues hay varias cosas. Las mejores las posiciones para la lactancia materna, ya van a ver ustedes eso, seminario de lactancia materna. Los beneficios, todo el apego precoz, cuán importante es todo. Entonces, todo eso se prepara. Ya, pero todos vamos a hablar aquí de las recomendaciones alimentarias. Si bien las necesidades de energía aumentan durante el embarazo, esto ocurre, les vuelvo a repetir, generalmente a partir del segundo trimestre del embarazo. Y no significa que el embarazo deba comer por 2, que la embarazada deba comer por 2. No significa eso. Y esta tablita también, por favor, quiero que lo recuerden. Solo requiere una alimentación saludable, variada y completa, que incluya una variedad de alimentos en su justa proporción. No vamos a hacer aquí un régimen alimentario, ni nada de eso. ¿Sí? Lo que queremos es eso. Que tiene que ser saludable, variada y completa. Y esto es importante. Las recomendaciones de calorías diarias sea el aporte de energía adicional. ¿Cuánto de energía adicional se debe aumentar de acuerdo al trimestre? ¿Cuántas calorías a ver una mujer normal, con un IMC normal, requiere entre 20 a 30 años? ¿Cuántas calorías? Muy bien, 2000 calorías, aproximadamente, entre 1800 a 2100. Ya vamos a ver las recomendaciones. Entonces ya tenemos en nuestra cabeza aproximadamente 2000 calorías. El primer trimestre no deberíamos incrementar el aporte de calorías. Pero ya el segundo trimestre, fíjense, requiere adicionar de 300 a 350 calorías
Y el tercer trimestre de 350 a 450 calorías. El tercer trimestre es donde más, digamos, suben de peso las embarazadas. Entonces, más importante. Muy bien, dentro de la alimentación, ¿qué nos interesa como médicos a nosotros? Les vuelvo a repetir, no le vamos a dar una dieta o un menú, pero nos interesa la deficiencia de micronutrientes. ¿Qué micronutrientes son muy, no importantes, no vamos a decir indispensables en esta etapa? Una alimentación deficiente en micronutrientes está relacionada con preeclampsia, vamos a ver en un ratito, partos prematuros, crecimiento intrauterino retardado, bajo peso al nacer y malformaciones congénitas. ¿Sí? Ojo, esto. El yodo. Veamos esto. La deficiencia de yodo es una de las deficiencias reconocidas a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud como la mayor causa, fíjense lo que dice, prevenible de retraso mental y parálisis cerebral en el mundo. Prevenible la deficiencia de yodo. ¿Por qué? Porque el yodo es indispensable en la síntesis de hormonas tiroideas necesarias para el correcto desarrollo cerebral y mental, también para la maduración ósea pulmonar y cardíaca a lo largo de la vida fetal y neonatal. Hasta hace unos 30 años veíamos acto hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Qué es el hipotiroidismo? El hipotiroidismo congénito es una deficiencia de yodo. ¿Sí? Nos dábamos cuenta tarde, hace 30 años, ¿verdad? Sobre todo en el área rural. Llegaban niños así, de 3 o 4 meses, hipotiroides. ¿Qué pasaba? Actualmente se hace un screening neonatal, ¿no es cierto? O tamizaje neonatal, si quiere. ¿Qué es eso? El screening neonatal, el tamizaje neonatal. A todos recién nacidos, en las primeras 48 horas se toma muestrita, ¿no ven? El talón. ¿Han visto? Cuando sean papás, no van a ver. Les van a hacer así. Y esas gotitas que les pinchan del taloncito van a 5 enfermedades, ¿sí? Y dentro de esas está descartar hipotiroidismo. Antes no se hacía eso. O sea, en el campo nacían, listo. Mi guaguita tiene la piel seca, tiene una hernia, todavía tiene, está amarillito todavía, duerme mucho, ¿ya? No quiere alimentarse, tiene estreñimiento, todos esos síntomas nos traían grandes, a 3 veces. Y es esto, actuábamos, iniciamos el tratamiento, pero es voluntario, ¿no? Lo ideal, detectar hipotiroidismo en la etapa neonatal en un recién nacido es lo ideal. Se le da su tratamiento y en el lapso de 2 años se revierte con levotiroxina, ¿no? Pues les digo, hace 30 años era muy frecuente, demasiado. Y por eso dice esto. Es una de las deficiencias a nivel mundial, incluso aquí se incluyen los países desarrollados del primer mundo que se conoce. También la deficiencia de yodo está relacionada con abortos, mortalidad perinatal, anomalías congénitas, el cretinismo, ¿no? A veces les insultan, es un cretino, es por eso, porque es un ejemplo de esto. Sordomudez, alteraciones en el desarrollo cerebral y neurológico, siendo irreversible, fíjense, desde el nacimiento. ¿Y qué alimento está fortificado con yodo? La sal. Tenemos que asegurarnos que recibimos sal de oro.
Durante la gestación, la suplementación con yoduro potásico en aquellas mujeres que no alcanzan cantidades diarias recomendadas, es decir, 3 raciones de leche, fíjense, los lácteos, más 2 gramos de sal iodada. Ya, muy importante. Y el antecedente de que hay en la familia un paciente con hipotiroidismo muy. Traemos a otra deficiencia, deficiencia de hierro. Se estima que el 40% de las mujeres embarazadas sufren anemia por deficiencia de hierro, o también llamada anemia ferropénica. En Bolivia se estima más, porque son datos se estima alrededor del 60%, sobre todo en el área rural. Nosotros tenemos respecto a la población está distribuida, hay una gran población en el área rural. Se ha relacionado la deficiencia de hierro con, fíjense, prematuridad, padres al nacer, menor desarrollo físico neurológico, enfermedades infecciosas y aumento de la mortalidad perinatal. Y han hecho un estudio bien interesante, están terminando las enfermedades, no sabían la parte. Han agarrado las mujeres que han tenido óbito fetal, que han hecho un estudio de prospectivo y han hecho por qué ha habido en este periodo de tiempo, 3 años creo, tanto óbito, ¿no? Digamos, ha habido, vamos a poner 100, y han buscado sus historias y han encontrado que las madres tenían anemia, ya están mostrando lo que ya está, pero es nuestro. Entonces, cuán importante prevenir en esta etapa de la vida. ¿Cuál es la dosis para prevenir? ¿Qué les damos? Ustedes van anotando, ¿eh? Llega la primera consulta de ginecología, estoy embarazada. Al final les damos hierro, ¿sí? Sulfato ferroso, y que viene de 200 miligramos. La dosis es entre 60 a 120 miligramos de hierro elemental al día. Viene una presentación de sales ferrosas como sulfato ferroso, 200 miligramos. El problema de sulfato ferroso es que nosotros les damos alegremente. ¿Sí? Señor, a vacunar, nos tomamos 10 minutos, un juguito de limón, con un juguito de naranja, para mejorar absorción, ¿cierto? Se absorbe mejor el hierro, todo eso. Toman, pero ¿qué les provoca? Vienen los efectos adversos. Y en algunas mujeres son terribles. Toman el saborcito metálico, náuseas. ¿Sí? Se va a presentar estreñimiento, las heces negras. Entonces, fíjense, tenemos que dar educación. Si eso hacemos en el campo y le damos alegremente a las pobres enfermeras, van casa por casa, señora, ¿cómo se quiere? ¿Verdad? ¿Cómo? O sea, no guardan ni caso. ¿Qué dice la otra cosa? Entonces no tenemos que tener opciones, o sea, como médicos decir, señora, si tiene ese problema, cambie, va a tener que comprarse usted su hierro, que viene ya con protección gástrica, que ya se absorbe mejor, no le va a provocar eso, pero tiene que recibir. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de anemia. Calcio, deficiencia de calcio, la necesidad de calcio al aumentar durante el embarazo se ha asociado con, también, fíjense, todo con prematuridad, bajo peso al nacer, preeclampsia. La dosis recomendada de la OMS es de 1.5 a 2 gramos dividido en 3 dosis. Eso dice la OMS, pero no se llega a eso. Voy a mostrarles ahorita por qué. Desde la semana 20 hasta el final de la gestación. Es muy importante consumir lácteos, derivados lácteos en esta etapa del embarazo. El calcio es importante. ¿Ya? El ácido fólico, que interviene en la síntesis de ácidos nucleicos, eritropoiesis, metilación de lípidos, mielina, proteínas y la producción de metionina a partir de la homocisteína. Su deficiencia durante el desarrollo embrionario se ha relacionado con defectos del tubo neural, ¿sí? Entonces, cuando hay deficiencia de ácido fólico,
hay defectos del tubo neural. Labio leporino, nosotros vemos, ¿no es cierto?, niños que nacen bastante. Ahora vemos con labio leporino. Está relacionado con deficiencia de ácido fólico. Cardiopatías congénitas, también estamos viendo niños con cardiopatías, lo escuchamos con soplo. Abortos espontáneos, chicas, y niveles elevados de homocisteína, pudiendo ser la causa de efectos teratogénicos, el aborto espontáneo, desprendimiento de la placenta y preeclampsia. Entonces, esta deficiencia es muy importante, la deficiencia del ácido fólico. Volvemos a repetir: labio leporino, paladar hendido, fisura del paladar, defectos del tubo neural, aquí podemos ver una espina bífida abierta, anencefalia y complicaciones ya más graves. ¿Sí? Y defectos del tubo neural y la espina bífida. Como les cuento, también hace 20 años yo tuve la oportunidad de estar en Chile. Se veía mucho esto, defectos del tubo neural, que hacían en Chile, y eso que el sistema de salud es muy, muy bueno, cómodo, pero no les voy a dar una explicación. Se han puesto en esa época a dar más suplementos, y han podido repetir. Pero ellos preguntaban, ¿no?, ¿por qué los países vecinos como Bolivia no teníamos tanta incidencia de este problema de defectos del tubo neural? Y no se ha podido encontrar una explicación científica, no se ha podido demostrar, más que nosotros somos una raza diferente. ¿Ya? En mis épocas veíamos, pero no era frecuente, era 2 o 3 veces al año, pero allá era pues como de broma. Todos somos una raza diferente, pero tampoco nos puede explicar. ¿Ya? No se olvida. Se recomienda la suplementación diaria de ácido fólico atado a las gestantes en dosis de 400 microgramos día y de 5 miligramos día en pacientes de riesgo. ¿Qué significa pacientes de riesgo? Que hayan tenido un hijo anterior con espina bífida o historia familiar con defectos del tubo neural. Madres diabéticas en tratamiento con anticonvulsivantes o antagonistas del ácido fólico, por ejemplo el metotrexato. ¿Sí? Aquellas personas que decían metotrexato hay que tener mucho cuidado. Se debe comenzar al menos un mes antes de la concepción y durante las primeras 12 semanas de gestación. No sirve que recibas ácido fólico cuando ya estás en el segundo trimestre. No sirve. Ustedes son las chicas, las chicas, están en una edad fértil. Valdría la pena que consideren esto, al menos un mes antes de la concepción. No les va a hacer tanto. Y durante las primeras 12 semanas de la gestación. Y por supuesto, prolongarla durante todo el embarazo, si son gemelos con enfermedades crónicas. Pero lo ideal, un mes antes de la concepción y durante las 12 primeras semanas. ¿Ya? Los estudios han demostrado que esa es la etapa ideal para la suplementación diaria con ácido fólico. Pues aquí esa tablita nos va a resumir un poquito, si hablamos de hierro, mujer no embarazada, el primer trimestre 30 a 60 miligramos de hierro elemental. El calcio lo vamos a dejar en 1200 a 1500. ¿Ya? 1200 a 1500 miligramos día. Todos los trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. ¿Sí? Eso, entonces no se van a olvidar de la deficiencia de micronutrientes. Se ha demostrado que estos incrementos no aumentan los riesgos obstétricos, es decir, si nosotros les damos la suplementación, o sea, tenemos que dar la suplementación, ¿qué suplementación? Dar un medicamento para suplementar. ¿Qué suplementos les damos? El hierro con el sulfato de roca y el ácido fólico. Si nosotros incrementamos esto,
no aumenta ningún riesgo obstétrico, o sea, no hay ningún problema en el embarazo, ni siquiera las patologías del embarazo ni la